Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente al canal de Venezuela News y Verdades sin Fronteras. Tenemos en este preciso instante información de última hora. Una buena noticia, señores, para todos ustedes en este momento. Última hora. El fallo histórico. La Corte Suprema dictaminó que Trump tiene inmunidad presidencial penal por actos oficiales. Sí, amigos. Última hora. La Corte Suprema de los Estados Unidos concede a Trump inmunidad parcial por sus actos oficiales como presidente. La Corte Suprema rechazó la solicitud de inmunidad de Trump para actos no oficiales, pero concede cierta inmunidad para los oficiales. El fallo afectará el caso del 6 de enero del fiscal especial Jack Smith contra Donald Trump. La Corte Suprema rechazó el lunes la amplia afirmación de Donald Trump de inmunidad absoluta frente al procesamiento penal por actos no oficiales, pero le concedió algunas protecciones a los expresidentes, no solo a Donald Trump, por actos oficiales realizados mientras estaba en la Casa Blanca. Esto significa que el caso del 6 de enero está revocado al 100%. Sí, amigos. Última hora, la Corte Suprema declara a Trump inmune de determinados procesos. Esto es una gran noticia, ya que podría significar problemas para los casos de Jack Smith. Según SCOTUS, los expresidentes tienen inmunidad absoluta contra el procesamiento penal por actos oficiales. Esta decisión histórica desestima efectivamente la acusación de 4 cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith. La opinión mayoritaria de la Corte establece que un expresidente no puede ser acusado penalmente por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo, a menos que primero sea acusado y condenado por el Congreso. Este fallo siente un precedente importante para el Poder Ejecutivo y la rendición de cuentas. La decisión es una gran victoria para el equipo legal de Donald Trump y un duro golpe para los fiscales. Probablemente signifique que el caso federal relacionado con las elecciones del 2020 y los eventos del 6 de enero no continuarán, lo que podría afectar los otros desafíos legales en curso de Donald Trump. Este fallo podría tener implicaciones de gran alcance para la carrera presidencial del 2024 y el futuro de la responsabilidad presidencial en Estados Unidos. Esto significa, señores, que Donald Trump podría ser exonerado de todos los casos que se le acusa sobre los eventos del 6 de enero y también en el caso de John Fisher, en el cual el Departamento de Justicia estaba utilizando el Código Penal de instrucción a un instituto oficial. Estaba utilizando mal este código para imputar a cientos y cientos de prisioneros del 6 de enero, lo que esto sería 2 tiros a favor de la libertad y de la presidencia de Donald Trump. Quiero que vean esto, señores, de lo que dijo Fox News. Escuchen esto. Bob Zuzula, we're going to get out of that commercial break because we have word that the Supreme Court has issued a ruling on the extent of presidential immunity from criminal prosecution for conduct alleged to involve official acts during the tenure of President Trump. This is the big one we've been waiting for. It's consequential. It's really interesting that the Supreme Court in 248 years of our history has never actually ruled on this. So it is big and sweeping. And I have our political panel looking over this right now. Andy McCarthy, Chief Justice John Roberts has the writing on this. He's got the pen. Is that significant? It's very significant. This is the most important case of the term in terms of the long-term interests of the executive branch, in terms of the short-term interests of Donald Trump. And it looks like, at least within the bounds of clear executive authority, what Chief Justice Roberts is saying is that the president clearly has immunity from prosecution. So the question is going to be, again, I think Trey underscored this before, is what is an official act? There's going to be a lot of litigation about that, and what's close to the core of clear executive constitutional authority versus the outer ambit of it. Brett? Do we have Shannon? Is she going through the paperwork? Shannon, you there? Yes. Yes, I am here, if you can hear me. Let me read you a little bit of what we have from the court. It does find this. Under our constitutional structure of separated powers, the nature of presidential power entitles a former president to absolute immunity from criminal prosecution for actions
within his conclusive and preclusive constitutional authority. He is entitled to at least presumptive immunity from prosecution for all his official acts. There is no immunity for unofficial acts. That's the first blush we've got on this. It looks like a 6-3 split. We've got the dissent by Justice Sotomayor, Kagan, and Jackson join that. There is a kind of split decision on some of these. Somebody joins in one part, not in another part, but that's the overall holding of the court. So what it means now, we'll have to dig into this and see if they tell us now, how do you decide an official act versus an unofficial act? Because that's going to be critical, having now said the president does have absolute immunity from criminal prosecution for actions within his conclusive and preclusive constitutional authority. We'll dig in, see how they define those official acts, and look for a little bit more from you from the opinion. But at first blush, this looks like it is going to be a win for the argument for presidential immunity when it comes to allegations of criminal activity. What's interesting is that, you know, I'm sure if you're the Biden White House, you're paying close attention to this as well, because in the situation that we find ourselves in the utilization of the justices in politics. Let me go to you, Jonathan Turley, for a reaction to this decision so far. Well, this is along the lines of what many of us anticipated, that the court did not go with absolute immunity on everything, but did say that there's absolute immunity when it comes to core constitutional powers. Sí, amigos, entonces el presidente Donald Trump ha recibido esta inmunidad. También Trump celebró esta decisión y escribió en Truth Social: gran victoria para nuestra Constitución y democracia, orgulloso de ser americano. El fallo histórico de la Corte Suprema también podría afectar los otros dos procesos penales en curso contra Donald Trump por su supuesto mal manejo de documentos clasificados y por esfuerzos de subvención electoral en Georgia. La opinión mayoritaria de John Roberts, el jefe de la Corte Suprema, continúa y dice: como mínimo, el presidente debe ser inmune al procesamiento por un acto oficial, a menos que el gobierno pueda demostrar que aplicar una prohibición penal en ese acto no plantearía peligros de instrucción en la autoridad y funciones del Poder Ejecutivo. Sí, amigos, los jueces conservadores parecieron señalar que el estatuto de conspiración para cometer fraude utilizado para acusar a Trump en el caso de interferencia electoral del 6 de enero es demasiado amplio y muy vertiginoso, bastante, ¿cómo se podría decir la palabra? Mucha rama que tocar y mucha rama que examinar, se podría decir. El caso de la Corte Suprema se deriva del caso de interferencia electoral de Jack Smith contra Donald Trump presentado en Washington, D.C. A Trump se le acusa de intentar anular las elecciones del 2020, incluido el ataque al Capitolio el 6 de enero. Se enfrenta a 4 cargos, entre ellos conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos. Se trata posiblemente del más grave de los 4 casos contra el expresidente. Pero ahora, dada la circunstancia de que la Corte Suprema le otorga la inmunidad presidencial bajo eventos oficiales, esto significa que los 4 casos o los 4 cargos que se le imputa a Donald Trump por parte del Jack Smith se están tambaleando y podrían ser anulados o exonerados. Trump responde al fallo de la Corte Suprema diciendo lo siguiente: he sido acosado por el Partido Demócrata, Joe Biden, Obama y sus matones fascistas y comunistas durante años, y los tribunales han hablado sobre este tema en específico. Ahora bien, Will Chamberlain estuvo presente con el creador de contenido Benny Johnson, asesor principal del proyecto Artículo 3, explica cómo el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial afectará los casos judiciales de Trump. Él dice: habrá como mínimo una presunta inmunidad. La acusación contra Jack Smith está básicamente muerta en el agua. Escuchen esto. Really important question, Will, here, given the greater overall landscape that seems to be delivering W after W to Donald Trump. What happens if a current president is being prosecuted in an immunity case? Donald Trump is victorious, and what happens then, right, to this case? Well, where does it go? If right? Donald Trump prevails at
at a minimum, all the prosecutions against him will be stayed. They'll be stopped because there's an OLC opinion that says the Department of Justice cannot prosecute a sitting president. And that's just a basic understanding of the fact that the Department of Justice reports to the president, so they can't prosecute their superior. That's not how our government functions. So if President Trump wins the election, tack on to every other delay the fact that as long as he's president, DOJ can't do a thing to him. And I think there's a reasonable chance that a DOJ under President Trump would simply announce that the prosecutions are shelved, and there may be a way to just simply bury them outright and not allow them to continue. Él dice lo siguiente: como mínimo se detendrán todo el procesamiento en su contra. Mientras sea el presidente, el Departamento de Justicia no podrá hacerle absolutamente nada, que fue el clips que vieron ahorita. También él dice que sobre las acusaciones de Jack Smith están tambaleando y esto podría ser exonerado inmediatamente. Yeah, I mean, we've heard speculation about that. What about going back into the legal theory here? Has any president, is there any basis to say, yeah, a president can contest an election? Like, yeah, this happened here. Well, so the president, for example, one of the things I didn't get a chance to read the full opinion, right? I'm kind of reading the syllabus and extrapolating, but I did notice a section that dealt with, a president is allowed to work with his attorney general to discuss prosecutions for election fraud, right? And that's within his power. That's an official act. He can't be prosecuted. And another thing that they said is you're not allowed to look at the president's motive when you do this analysis. So you're not allowed to say, well, he had improper motives. He was doing it for his own personal political reasons. Doesn't matter. The question is that's totally irrelevant. The question is whether or not for the question of immunity, it's whether or not the power being exercised or the thing he was doing was itself an official act, was part of his job. And if so, yes, then there's going to be at a minimum presumptive immunity. So I think that I don't think that really there's going to be at the end of if for example, let's say, God forbid, President Trump loses the election in November and this prosecution continues over the next 3-4 years. I think even at the end of all that, when you've sorted out all the immunity issues, there will be almost nothing left of this indictment. Wow. That's my guess. So completely atomized, completely eviscerated. Yeah, I mean, just from my quick skim of the kind of things that they're saying would be official acts and the kind of test they're applying and how the court is thinking about it, it suggests to me that the Jack Smith prosecution is basically dead in the water. Wow. Ok, lo que pienso yo también que podría suceder es que como ya la Corte Suprema, primera vez en la historia de los Estados Unidos, se le da inmunidad a un presidente en función bajo actos oficiales, no solo a Donald Trump, sino a cualquier presidente futuro, pero no se le da inmunidad presidencial bajo actos no oficiales. Entonces lo que yo pienso es que el Departamento de Justicia y los casos que se le imputa a Donald Trump tratarán de calificarlo como actos no oficiales para poder arraigarse con ese término y poder enjuiciarlo. Es decir, por ejemplo, el rally que tuvo Donald Trump en el 6 de enero del 2021, que fue un acto oficial, Donald Trump lo convocó, lo tratarán de calificar como un acto no oficial para poder meterse por allí y decir que esto fue algo no oficial y poder enjuiciarlo. Entonces, esto es un tema bastante delicado, pero al mismo tiempo es una buena noticia de que la Corte Suprema ya respondió a algo que habíamos esperado desde hace mucho tiempo, en el cual ya se le otorga la inmunidad presidencial, no absoluta, pero en cierta parte. Déjame saber tu opinión y vamos a compartir este video masivamente en las redes sociales para que las personas se enteren de esta información de última hora. Nos vemos, amigos, en unas horas con un siguiente video. Hasta luego.